Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad de presentar tu programa, El Cafetín, Padre. Danos palabra de vida, Padre, para que nosotros podamos enseñar tu sana doctrina a muchos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén y amén. Y bueno, pastor, El Cafetín es uno de los programas apologéticos. Claro que sí, es el programa apologético número 1 aquí en los Estados Unidos en español. Exactamente, y estamos celebrando nuestro programa número 73. Damos gracias y a todos ustedes que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Y bueno, para los que nos están viendo por primera vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos puedan llegar a otras personas. Pueden ser sus familiares, también amigos. Y bueno, si no están suscritos, suscríbanse, ¿verdad? Y denle a la campanita. Pastor. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Tenemos los servicios los miércoles a las 7 y los domingos a las 11 de la mañana, el servicio general. También necesitamos su apoyo, ¿verdad? No económico, no les pedimos ofrendas monetarias, no les pedimos dinero, sino su apoyo en su ferviente oración para que esta palabra de vida pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, pastor, es importante el tema de hoy, como todos los programas, ¿verdad? El cafetín, antesala, las prédicas, las cartas, todas las prédicas que nosotros tenemos en nuestra biblioteca, ¿verdad? Cibernética. Ustedes pueden acceder allí, incluso hasta pueden grabar y hacer sus propias carpetas. Pastor, el tema de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque me trata de decir qué es lo más importante, ¿verdad? O cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Bueno, esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque mucha gente desconoce el conocimiento correcto, lo que nos dice, lo que nos indica la palabra de Dios, y trata de acercarse a Dios de muchas maneras, ¿verdad? Haciendo obras con sus manos, ayunando, orando, rezando, infinidad de cosas, prendiendo una velita, haciendo vigilias, retiros, que vas a tener un encuentro con Dios, ve al retiro. Entonces son muchas mentiras. ¿Qué es lo más importante que nosotros necesitamos saber para acercarnos al verdadero Dios, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Exactamente, pero pastor, ¿por qué este tema en particular? Este tema es muy importante porque nosotros debemos saber la forma correcta de ese acercamiento, porque si no sabemos la forma correcta de ese acercamiento, como nos dice Jesús en Juan 14:6, Él es el único camino, ¿verdad? Y si usted desconoce ese camino, obviamente nunca va a llegar al Padre. Entonces es muy necesario que nosotros sepamos la respuesta en este cafetín. Ok, pastor. Eso entonces lo que usted nos está tratando de decir, entonces es que el ser humano está separado de Dios. Claro que sí, existe una barrera. Nosotros no podemos estar con Dios porque Él es santo, santo, santo. Él es justo, justo, justo. Él es fiel y nosotros somos infieles. Somos todo lo contrario, somos como polos opuestos a Dios. Entonces, para acercarse a Dios se necesita un método, una fórmula, algo para que Él nos acepte, porque Él es el que pone esos decretos, esos estatutos de cómo hacerlo, pero existe una separación entre el hombre y Dios, siempre ha existido desde que cayó.
sea que hay una forma solamente para nosotros poder tener ese acercamiento. Claro, es una sola forma, como nos dice en Juan 14:6, un solo conocimiento o un solo camino, no hay otro camino. Usted puede buscar su forma para buscar a Dios, usted cree que está orando a Dios, o quizás no está orando a nadie, usted está ayunando, quizás no le esté ayunando a nadie, entonces es muy importante de cómo buscarlo. Ok, pastor, entonces, ¿existe una razón más específica de esta separación? Claro que sí, la Biblia lo llama teológicamente pecado. El pecado hace que se rompa la comunión con el ser humano y haya una enemistad con Dios y una separación, porque antes éramos nosotros hijos y entonces al haber pecado se rompe esa separación, entonces nosotros dejamos de ser hijos y pasamos a ser criaturas de Dios y también somos separados por ese pecado, porque Dios no puede ver el pecado, porque Él es santo, 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 y no nos puede ver con esa mancha que tenemos nosotros, que se llama teológicamente pecado. ¿Qué es pecado? Pecado quiere decir errar en el blanco, ¿verdad? Cuando tú pones un target o un círculo, va para echar una flecha, entonces la flecha se desvía, eso es pecado, entonces quiere decir lo mismo, te sales del camino. ¿Verdad? Se fija como dice Jesús, no te saliste del camino, no dices al blanco. ¿Cuál es el blanco? Cumplir los decretos, los estatutos de Dios, de cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Ya, y bueno, hago la acotación de que por lo menos nosotros tenemos unos relámpagos, ¿verdad? Que aquí vamos a enseñar a mí me gustó mucho, pastor, el de la serpiente, porque Satanás usó la serpiente. Ese me encantó, porque en verdad, de verdad que la serpiente en ese momento, era el animal más astuto. Y lo sigue siendo, pues usted no quiere que le salga una serpiente en el campo. No, y la serpiente la vemos en Génesis, la vemos en Apocalipsis, pero ya no serpiente, le dicen dragón, ahora va a ser dragón. Bueno, pero es lo mismo. También lo llama serpiente antigua en Apocalipsis. Exactamente, pero ese es como el Kundalini, que también tenemos ese programa, que la gente cree que es el Espíritu Santo, pero es el espíritu de Kundalini. O el espíritu del dragón. O el espíritu del dragón. Pastor, ¿por qué entonces Adán pecó, verdad? Nosotros llevamos esa consecuencia de ese pecado. Claro que sí, ¿verdad? Porque se nos ha instruido en las iglesias que nosotros tenemos esa herencia, ¿verdad? Se dice que por cuanto un hombre pecó, todos fuimos pecadores. El apóstol Pablo nos revela a través de sus epístolas. Porque Adán pecó, entonces del momento que él pecó, él rompe esa comunión, fue echado del paraíso o del huerto donde él labraba, fue expulsado, entonces se rompió esa comunión, entonces el pecado que hizo Adán nos perjudicó a toda la humanidad, ¿verdad? Dice, mucha gente y muchos teólogos dicen que no, pues nosotros somos hechos a semejanza e imagen de Dios, eso no es cierto. Nosotros fuimos hechos a semejanza e imagen de Dios. Después, cuando Adán pecó, su hijo, que donde iba a nacer la promesa, que se llama Set, Set, entonces somos hechos a semejanza de Set. Quiere decir que nosotros ya tenemos esa mancha de pecado cuando nosotros nacemos. Cuando un bebé nace, si usted puede vivir toda su vida sin pecar, pero ya nació con ese pecado. Pero la Biblia dice que de todas maneras uno va a pecar, ¿verdad? En Romanos nos revela más cuantos todos pecamos. Puedes pecar con tus pensamientos, que se llama de omisión, ¿verdad? O puedes pecar físicamente, o tú crees que no estás haciendo lo malo, pero el que pone los estatutos y los decretos es Dios. Por eso este libro es muy importante. La ley se dio para que nosotros supiésemos que estamos pecando. Es como un espejo. A Dios. Estamos somos transgresores de su ley. En otras palabras, Dios nos llama delincuentes, si usted no lo sabe, de las Sagradas Escrituras. Romanos, todo cristiano tiene que leer Romanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está toda la base de la doctrina, están allí. Y el primer capítulo y el segundo capítulo de Romanos habla de eso, de que no hay ninguno justo. Ni uno bueno.
Y entonces hay gente que dice, no, yo no robé, yo no maté, yo esto, no fumo, no bebo, no esto, no. Pero piensa, como dijo usted, pastor, uno piensa mal. Si uno desea una mujer y ahí está cometiendo adulterio o fornicación. Ya merece el fuego eterno. Sí, exacto. Si tú odias a un familiar o odias a una persona, ya eres un asesino. Claro que sí, Jesús lo pone de esa manera. También en las cartas de Juan, en las epístolas de Juan, nos dice también que nosotros pecamos de una manera u otra, conscientes o inconscientemente, sin que nosotros nos demos cuenta. Y es algo que es importante acotar acá y mencionar de que un cristiano tiene que leer las cartas de Y Romanos. dice que en Juan también nos dice que si tú dices que no has pecado, eres un mentiroso y lo hacemos a él mentiroso. Exactamente. Romanos lo tenemos también acá, todos los capítulos de Romanos. El pastor Carlos Redín tiene una biblioteca cibernética acá y se puede suscribir y usted hace su propia carpeta. Y también Juan. Nosotros tenemos primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y es muy importante que usted vaya estudiando desde Romanos hasta Filemón, porque fueron las cosas que Jesús nos dejó a través del apóstol Pablo, ¿verdad, pastor? ¿El pecado se transmite por el hombre o por la mujer? Bueno, el pecado se transmite por el hombre, pero vamos a explicarlo por qué. Porque cuando Adán pecó, entonces él concibió, entonces el pecado de las personas se lleva en la sangre. Muchas personas no saben eso, que el pecado está en tu sangre. Por eso muchas personas dicen, no, pues yo no peco, entonces te tienes que sacar toda tu sangre. Porque si tienes tu sangre, eres pecador, porque traes la sangre de Adán. Entonces, la sangre se lleva el pecado, tanto tu alma como el pecado están dentro de tu sangre. Dice en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Wow. Y esta nos ha dado para expiar nuestras propias almas. O sea, también nos las dio para que nosotros tuviésemos una remisión temporal de los pecados, pero también Él iba a hacer un plan para que nosotros tuviéramos una redención total, compra de nuestros pecados, ¿verdad? Y el hombre es el transmisor del pecado. Cuando se concibe un bebé, tiene la herencia del hombre sanguínea. Por eso cuando nació nuestro Señor Jesucristo no tuvo sangre de hombre, sino fue concebido por el Espíritu Santo. María solamente era la receptora y no tiene sangre mezclada con la de María y José, nomás tiene sangre de Dios y por eso era el Cordero de Dios y tenía una sangre pura. Exactamente. Y bueno, cabe señalar acá, el pastor explicó muy bien esta parte, pero pastor, mire lo que dice Génesis 3:15, que dice lo siguiente, dice, y la enemistad pondré entre ti y la mujer. Aquí está Dios hablándole a la serpiente, ¿correcto? Y le dice, y pondré entre ti tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, aquí Dios le está dando ya la profecía de que una mujer va a tener una simiente. Pero aquí es donde viene, digamos así, la estrategia, pero yo sé que usted tiene esto más adelante, ¿lo puedes explicar más adelante? Claro que sí, esa es la primera profecía del Mesías en toda la Biblia, Génesis 3:15, que vemos que ni tanto ni la mujer tiene semilla, porque semilla es el esperma, ni la serpiente tiene semilla, porque la serpiente pone huevos. Entonces Satanás se quedó, ¿qué? Porque la estaba maldiciendo Dios, entonces no iba a saber lo que iba a pasar realmente, pero sucedió. No, y también estaba maldiciendo a Satanás. En ese momento lo estaba maldiciendo a la serpiente. O sea, sí, pero a Satanás que lo iba a herir, esa era la profecía, pues. Pero pastor, lo interesante acá es que es increíble. Semilla viene de linaje también, viene de generación. Todo lo que significa, esos son sinónimos, y viene la palabra que se llama cera. Esa palabra con Z, y la semilla, nosotros en la sangre
tenemos cada célula, es complejo esto, tenemos información. Y esa información realmente, bueno, esto prácticamente se descubrió en el año 1954 con lo del descubrimiento del doctor Crick sobre el ciclo o la hélice del ADN que habla de esto. Bueno, antes del doctor Crick se hizo experimentos con chícharos donde se comprobó la ley de la herencia. Después ya vino el ADN. Exactamente. Mendel lo hizo en 1800 tanto, por ahí, que lo hizo con semillas de frutas, chícharos y eso. Pero de ahí no se supo más nada hasta ahora. Y de ahí hemos tenido más revelación. Claro, y el apóstol Pablo nos esclarece, y cuando Pablo está en Hechos, hablando a los griegos en el aeródromo, él dice de una sola sangre toda la humanidad ha sido constituida. Entonces, claro, como la sangre de Adán se corrompió, la sangre del hombre es XY y la de la mujer es XX, ¿verdad? Cuando el esperma llega al óvulo, ¿verdad? El que determina el sexo, pues, si es varón, es dominante el XY, y el XX, si es hembra, es el dominante, pero es la receptora. Es la receptora. Ahora, son 43 cromosomas que se juntan para hacer una vida. Exactamente. Pero entonces los espermas ya vienen contaminados desde Adán, ¿verdad? Y esa señal venía contaminada. Por eso es que esta profecía aquí en el 3:15 de Génesis dice que pondré semilla en la mujer porque tenía que venir de Dios. Exactamente. Porque todas las semillas de los hombres estaban contaminadas. Y la única, si Dios quería ser santo, ¿verdad? O sea, si Dios tenía que ser santo, no podía ser de un hombre natural, tenía que ser de Dios. ¿Correcto? Correcto. Ahora, sigamos a la siguiente pregunta, pastor. Porque esto nos podría explicar más acerca de la sangre. Bueno, la sangre no solamente se lleva el pecado, también lleva, como usted ha dicho, la ADN, la información genética, es como una computadora, y también se lleva muchas enfermedades. Por eso el doctor muchas veces le pregunta si la persona de tu familia tenía diabetes o era enferma del corazón o todo eso. Uno está el doctor sabiendo si usted tenía ese tipo de herencia, porque usted puede ser escéptico a eso. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la sangre no solo transmite el pecado, sino también transmite problemas hereditarios. Si el padre era alcohólico, su hijo puede ser alcohólico. Si usted era drogadicto, su hijo puede ser drogadicto. ¿Por qué? Porque el pecado tiene sus consecuencias. Muchas veces no nos damos cuenta. El pecado es como un veneno. Entonces, si tú te envenenaste, si viva la vida loca, que salud, y te fumaste churros de marihuana, entonces pues tu hijo si quiere, si se va a querer ser marihuano, entonces tú tienes la culpa también. Entonces por eso Dios nos quiere mantener alejados del pecado. Exactamente. Ojo pelado con esto lo que está diciendo el pastor. Esto no tiene nada que ver con la doctrina de las maldiciones generacionales, pastor. No, claro que no, claro que no. Eso no existe. Eso de maldición generacional es diferente, ¿verdad? Porque estamos hablando de nuestro metabolismo biológico, estamos hablando de biología, pero eso de maldiciones generacionales, eso no existe. No, porque eso es espiritual. El único que puede maldecir y bendecir es Dios. Exactamente, es el único. Ok, así que aquí no hay maldiciones generacionales, eso es una falsa doctrina, ¿correcto, pastor? Claro que sí, tenemos un programa que tenemos muchos viewers, usted lo puede, o el hermano lo puede poner como link, es muy importante que usted lo vea. Exactamente. Y bueno, pastor, entonces, ¿qué es lo que realmente nos acerca a Dios? Bueno, lo que nos acerca a Dios es la sangre. Dios no puede aplacar su ira o su coraje o su cuando Dios está muy enojado, y eso, la única forma de aplacar la ira de Dios es con sangre. En el Antiguo Testamento es lo que él instituyó con Adán, ¿verdad? A Adán le dijo, mira, vamos a matar unos cabritos, te vamos a vestir y tú le vas a enseñar a tus hijos. Entonces Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. Entonces Caín y Abel aprendieron, pero sabemos que uno era cabeza hueca y no entendió, entonces quiso darle lo mejor de sus obras a Dios y no las aceptó, ¿verdad?
Coraje mató hasta a su hermano, hubo el primer homicidio en la Biblia, pero Dios instituyó que nosotros tenemos que aplacar su ira con sangre. Por eso en Levítico 17:11 nos dice que esta nos ha dado para expiar nuestras almas, o sea, para pagar por nuestros pecados. Expiar quiere decir el pago que acepta Dios. Es el único pago que acepta a Dios, la ira. Sin un chivito que mates en el Antiguo Testamento, sin una palomita si no tenías dinero, sin un toro si tenías mucho dinero, tú no puedes tener esa remisión temporal de pecados en el Antiguo Testamento si no había sangre. Entonces yo te pregunto a ti, ¿verdad? Que nos estás viendo a través de ese ojo mágico, como dice, ¿verdad? Como dice el hermano, ojo pelado, ¿verdad? ¿Tú cómo puedes tener remisión de pecados si no haces sacrificios con sangre? Y te dice ser mesiánico o sabático o que regresaste a las raíces hebreas. No puedes, porque tú tiene que haber sangre de por medio. No, y además, pastor, para hacer eso tendría que cumplir toda la ley y no la pueden cumplir. No solo eso, necesita un sumo sacerdote, no lo tiene. Y no lo tienen tampoco. Tampoco templo. Exacto. Pastor, usted tenía una palabra en esta ahí de sobre la... Claro que sí, vemos en Hebreos 9:22 dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón temporal. Remisión significa temporal, ¿va? Ya en el Nuevo Testamento nosotros somos redimidos, es diferente a remisión. Entonces dice, casi todo con la sangre es purificado, casi todo. La ira de Dios se aplaca, podemos purificar cualquier cosa con la sangre. ¿Por qué dice casi todo? Porque también hay otra cosa que nosotros podemos purificarnos, que es la palabra de Dios. Ok, sí. Pero pastor, ¿se necesita entonces sangre pura, sin pecado? Entonces tenemos un problema acá. Claro, entonces para aplacar la ira de Dios hubo un gran problema, ¿va? Entonces Dios lo resolvió. ¿Cómo resolvió ese problema Dios? Dios se encarnó en un bebé, se despojó de su trono, bajó a la tierra y nació de una virgen para que esa sangre de ese bebé fuera pura. Y esa sangre no pegó por 33 años y medio, cumpliendo toda la ley y cumpliendo toda la ley de los profetas y obedeciendo hasta muerte en la cruz para hacer ese sacrificio por nosotros. Por eso Dios resolvió ese mismo problema. Se dio a sí mismo para que salvarnos y para redimir nuestros pecados, para comprarlos totalmente, de una manera completa, para hacer el pago de tus pecados. Exactamente, y aquí es donde viene lo de la simiente en la mujer. Ahí el Señor ahí usó a la virgen para que, bueno, fue virgen al momento que concibió, ya después ya dice que José la conoció y tuvieron más hijos y por lo menos María tuvo más de 6 hijos, nos dice la palabra de Dios. Wow, entonces esa fue una de las, digamos así, de la estrategia de Dios para salvarnos, ¿correcto, pastor? Claro, y para el padre de mentira despistarlo, porque cuando Jesús estaba en la cruz, pues decía, pues que se va a sacrificar el mismo Dios, va a derramar su sangre, pues él no ha pecado. No, él no puede aplacar la ira de Dios, pero no contaban con la astucia que él iba a recibir todos los pecados del mundo en su cuerpo para que Dios odiara a Jesucristo en la cruz del Calvario. Mucha gente no sabe que al momento que Jesús recibe todos los pecados, se oscurece el cielo y toda la ira de Dios se descarga sobre el cuerpo de Jesús y rompe la comunión Dios con Jesús. Wow. Pastor, entonces, lo que usted está diciendo, así Dios resuelve este problema para un sacrificio de sangre sin pecado. Claro, el Cordero de Dios, la única sangre que era limpia en toda una eternidad, tuvo que venir a la tierra y sacrificarse por cada uno de nosotros para acabar la enemistad con Dios, hacer las paces con Dios y nosotros ser comprados con su sangre preciosa para que nosotros volvamos a ser esa nueva criatura como Adán, que tengamos nosotros a su espíritu dentro de él y tengamos comunión con él y ser parte de su familia, ser adoptados. Ok, pastor, yo le voy a decir algo muy que está pasando en las iglesias desde hace 30 años. Hoy la iglesia no predica en sus, digamos así, en su servicio. No predica sobre la sangre. Claro que no. Imagínense, un evangelio sin sangre. Entonces, ¿cómo la gente se dice ser salva? Es que repetí con mi boca,
Es que oré la oración del pecador. La Biblia establece que nadie es salvo por repetir o orar. Exacto, ni por confesar, porque más abajo dice al que creyere. Exactamente. Romanos 10 nos dice que eso no solamente es confesar con tu boca, sino tienes que creer para confesar. ¿Y creer qué, pastor? Creer el sacrificio de la cruz, que Él derramó su vida. Jesucristo, la vida de la carne está en la sangre, entonces Jesús derrama su vida para darnos vida. Exactamente, así que si usted se pincha el dedo con un alfiler y le sale sangre, chúpese la sangre para que no se le vaya al alma ahí. ¿Ah? Y se chupe su propio pecado. Sí, porque el pecado está en la sangre. Correcto, pastor. Exactamente. Nosotros tenemos el pecado en la sangre. Mucha gente cree que el pecado está en el ojo, o en el brazo, o en la mano, o en los pies, o en la boca, o en la lengua. No, el pecado está en la sangre y la sangre recorre todo el cuerpo. Por eso, ¿verdad? al momento que nosotros partimos y nos vamos de aquí, nuestra sangre se derrama en la tierra. Y nuestra alma sube al cielo porque creemos en la sangre de aquel que pagó en la cruz. Exactamente. Pastor, ¿dónde encontramos en la Biblia, verdad, que lo único que nos acerca a Dios es la sangre? Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, 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 así como los conejos, lejos de Él, ¿verdad? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es lo único que nos puede acercar a Dios, la sangre de Cristo. Entonces usted dígame, un evangelio sin sangre, una oración sin sangre, un ayuno sin sangre. No quiere decir que tenga la redención, el sello del Espíritu Santo porque creíste en el sacrificio de sangre. Ahora, pastor, usted que está hablando de esto, de la sangre y todo esto, por un hombre que fue Adán, perdimos, digamos así, la semejanza con Dios. A través de Jesús, ¿volvemos a tener otra vez esa semejanza? Claro que sí, ¿verdad? Dice en Romanos, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado, por un hombre nos salvó. O sea que nosotros tenemos parte del ADN de Dios. Bueno, no ADN físico, sino es como si fuera un ADN espiritual, porque vamos a tener un cuerpo glorioso en el cielo. La redención no se completa aquí en la tierra, muchos no entienden eso. La redención se completa en el cielo. Entonces, parte de la redención es que te despojes de este cuerpo que tú tienes con tu sangre vieja y todo eso. Entonces, cuando tu alma suba al cielo, entonces el espíritu que está allá muerto contigo vuelve a revivir en ti, pero Dios te va a dar, la Biblia lo llama, ¿verdad? En las epístolas de Pablo, una casa celestial o una habitación celestial. En unas Biblias ponen así. Nos va a dar un cuerpo temporal hasta que después de las bodas del Cordero vamos a tener un cuerpo glorioso cuando nosotros bajemos en el Armagedón y nosotros nos establezcamos en la Gran Jerusalén para gobernar a las naciones. Ok, pastor. Ahora, usted que está hablando de eso que nos transformamos, nuestra alma ya está allá arriba en el momento de que nosotros conocemos o creemos en nuestro espíritu. Nuestro espíritu, perdón. Cuando muramos, nuestra alma entonces va hacia donde está el espíritu de nosotros. Como dice Efesios. Dice que nosotros somos muertos juntamente crucificados con Cristo. Al momento que nosotros recibimos al Espíritu Santo, el espíritu que estaba muerto vuelve a vivir, pero está allá arriba con Él, sentado, porque cuando nosotros subamos al cielo vamos a ser una sola carne con Jesús, vamos a ser marido y mujer. Ok, por eso es que nos llaman la novia, a la iglesia, ¿no? Bueno, la llaman la novia en muchos lados, pero realmente es la esposa. Dios la llama como esposa. Ok, perfecto. Pastor, ¿cómo podemos ser limpiados entonces con la sangre de Cristo? Bueno, la única forma que tú puedes ser limpiado con la preciosa sangre de Cristo es que tú creas a las buenas noticias de Dios y acabes la enemistad con Él, porque la ira de Dios está sobre todas las personas en el mundo y en la faz de la tierra. Y la única manera de acercarnos a Él es a través de creyendo en el sacrificio en la cruz, que Él derramó su vida por nosotros para darnos vida. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en Romanos 3:25 nos dice que tenemos que tener
fe en su preciosa sangre, porque Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice: Amén, amén. Y pasa la voz. Que Dios los bendiga.